Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches. Aquí estamos comenzando el tercer programa de Tarjeta Roja en esta tercera temporada en la pantalla de BTV. Muchas gracias por acompañarnos como siempre en cada uno de los jueves. Bueno, hoy tenemos para discutir sobre la situación económica. Hay polémica, hubo declaraciones que fueron polémicas en esta semana. Hubo un análisis, un informe presentado por el ministro de Economía, Gabriel Odone, en el Consejo de Ministros realizado la semana anterior. Y después hubo declaraciones, porque hubo una reunión donde Yamandu Gorsi, el presidente de la República, en la residencia de Suárez y Reyes, recibió a las bancadas del Frente Amplio, tanto la de senadores como la de diputados. Allí se analizó un poquito todo, las prioridades de gobierno, las 63 medidas a tomar, en fin, pero también un poco la caja. ¿Con qué plata cuenta hoy el gobierno para empezar a no solamente armar el presupuesto, sino también priorizar estas medidas que pretende realizar, por lo menos en el corto plazo, algunas? Bueno, y allí ya las primeras declaraciones que generaron polémica. Dijo que había que desactivar algunas bombas económicas. Daniel Cayani, el senador del Frente Amplio, y ayer miércoles en el Parlamento, después de haber estado en la Comisión de Hacienda de ambas cámaras, diputados y senadores, Gabriel Odone desmintió ese tipo de declaraciones, o por lo menos ese tipo de bombas que había que desactivar. Bueno, esto ya genera polémica, pero también ya nos instala un tema de discusión y de debate. ¿Cuál es realmente la situación económica que tenemos hoy en día? La administración pasada dejó deudas que este gobierno tiene que asumir. ¿Qué pasa con la situación fiscal de la que tanto habla el ministro Odone, diciendo que es una situación compleja, preocupante y que puede generar algunas situaciones por allí no deseadas en el gobierno, más que nada cuando se piensan las medidas que quieren implementar? Vamos a discutir eso hoy. También vamos a llegar a discutir también lo del tema del fiscal de corte. Otro tema que se reitera, ¿no? Ya estuvo en la administración pasada y se vuelve a reiterar ahora. Es, bueno, ¿cuándo se van a poner de acuerdo los partidos políticos para denominar un fiscal de corte? Hoy está Mónica Ferrero, pero sigue siendo una fiscal subrogante, como lo fue durante mucho tiempo Juan Gómez, después de que Jorge Díaz dejara su cargo, quien hoy es prosecretario de Presidencia de la República. Bueno, tenemos nuevos compañeros hoy. Voy a empezar por este lado, permiso. Voy a empezar por el Partido Colorado porque tenemos un nuevo integrante en esta tercera temporada que nos está visitando. Normalmente el Frente Amplio venía con caras nuevas en estos primeros dos programas, pero hoy tenemos a Juan Ignacio. Bienvenido, Juan, ¿cómo andás? Bueno, muchas gracias, Nico. Es un placer participar en esta instancia. Buenas noches, público. Bueno, ¿de cuántos años tenés? Yo tengo 23 años. 23 años. Sí, señor, ¿Sector? soy de Salto, soy de la lista 25, la juventud de la lista 25, la Unión de Jóvenes Reformistas. Una especie de continuidad de Diego Ribeiro y de Federico Paganini. Se podría decir que sí. Ahí va, la gente que está con Ojeda. ¿De Salto sos? Sí. ¿Cuándo te viniste a Montevideo? Hace más o menos 4 años. Mirá qué bien, sí. Qué bueno. ¿Por qué la política? Bueno, es un tema muy interesante entender a la política como una cuestión importante para la sociedad toda. Nosotros necesitamos incursionar en los temas políticos para poder trabajar en lo que tiene que ver con la democracia y con el cuidado de los temas que se tratan en el día a día y poder hacer de esto un tema serio, un tema importante y de que todos seamos partes. ¿Venía ya de una familia que estaba vinculada a la política? No, para nada. Algo personal fue, más bien. Sí, fue un interés particular, sobre todo pensando en las ideas que trajo Ernesto Talvi en su momento. Me atrajo mucho lo que sucedió luego. ¿Ya militabas la pasada elección? No. Incursión en la política luego de la salida de Ernesto Talvi. Ahí va. Sí, bajo esta idea de que, bueno, las ideas quedan más allá de que las personas se vayan. Entonces, bajo ese paraguas estamos y militamos constantemente desde entonces. Mirá qué interesante, ¿no? Lo hacés después de que Ernesto Talvi haya dejado precisamente en su momento un ministerio, nada más y nada menos, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, bienvenido, Juan Ignacio. Muchas gracias. A este espacio de Tarjeta Roja, ya que estoy del lado de mi izquierda, pero sería la derecha de la política. Me voy a ir con el Partido Nacional y con Gonzalo Gómez. Bienvenido, Gonzalo, ¿cómo andás? Buenas noches, Nico. Buenas noches, compañero. Un gusto estar nuevamente por acá. Bueno, muy bien. Y acá del otro lado tenemos a Emiliano Alvira, que vuelve a repetir, como en el primer programa. ¿Cómo andás, Emiliano? Todo bien, agradecido por el espacio nuevamente. Bueno, muy bien. Y a Marcos. Marcos, que fue el que más discutió, en el programa pasado. Bienvenido, Marcos, ¿cómo estás? Muy bien. Un placer volver a estar acá. Y bueno, y hoy también tenemos temas interesantes, así que tratemos de estar a la altura. Demasiado interesantes. Bueno, antes de empezar y hablando de bombas, ¿no? ¿Les preocupa esto de las amenazas de bombas? Fue como una seguidilla de locos, podríamos decir, ¿no? Porque empezó por los shoppings primero, después pasó a las universidades. Bueno, ayer estábamos viendo una especie de bomba molotov que fue desactivada por brigada antiexplosivos en el centro de San José. O sea, ¿cómo se toma esto, Marcos?
Yo creo que obviamente es algo preocupante. Tiendo a pensar que la mayoría han sido falsas amenazas porque es lo que se ha demostrado. Y creo que se ha perdido un poco de la conciencia de lo grave que es hacer una falsa amenaza de bomba o una amenaza de bomba cuando no la hay. Ahí creo que estoy muy de acuerdo con la línea que ha tenido el Ministerio de tratar de concientizar sobre este tema. Y obviamente es muy preocupante. El Ministerio está investigando sobre estas situaciones y si llega a haber algo más grande que simplemente personas haciendo bromas o teniendo algún otro interés, que todavía no está muy delimitado, habrá responsabilidades. Pero en principio me parece que la preocupación es que se haya perdido un poco el respeto a esta situación y quizás hay gente que no se lo toma tan en serio. En ese sentido, recomiendo mucho difundir las recomendaciones del Ministerio de una amenaza de bomba. No es solamente eso, es toda la gente que se tiene que movilizar, los recursos del Estado que se movilizan. Me parece muy importante tenerlo en cuenta. Bueno, hay una campaña, ¿no?, que se instaló esta semana, A eso me refería. hablando también de que es un delito este tipo de amenazas y de alguna forma también se discutió si valía la posibilidad de poder repetir lo que hacía la administración pasada. 101 amenazas de bomba recibió, por lo menos de denuncias de amenazas de bomba, recibió la administración de Martinelli en el último año, 2024. Y la forma de actuar en ese momento era distinta a la que habían tomado las autoridades en el comienzo de este año, porque allí iban los bomberos de civil a analizar la situación sin tener que evacuar los lugares y generar, bueno, el tipo de alarma que se genera normalmente cuando hay un tipo de denuncias como esa. Vos, Gonzalo, ¿cómo lo ves? Es preocupante, primero porque fue como una ola contagio, ¿no? Empezó en la facultad y después se fue extendiendo a otros lugares, shoppings, universidades y demás. No podemos descartar que sea una prueba de los sistemas de respuesta de emergencia de nuestro país. Yo creo que falta información del gobierno, o sea, por lo menos no hubo una conferencia de prensa por parte del Ministerio del Interior aclarando, por lo menos calmando las aguas de los padres, por ejemplo, de los estudiantes, pero bueno, esperemos que no. Ahora parece que está todo calmo, no hubo amenazas de bomba estos días. Algunos días que no. Así que veremos cómo transitamos estos días. Bueno, muy bien, vamos a la presentación del primer tema y además le aprovecho a decir que estuvimos haciendo una encuesta en nuestra página de Twitter, de X. Yo sigo con Twitter, de X, en la página de X hicimos una encuesta sobre, bueno, después de lo que fue declaraciones que se han hecho a nivel político por las autoridades del actual gobierno, ¿cuál es el balance que haces de la gestión de la economía de la administración de la calle Pou? Muy buena, buena, regular, mala. Bueno, estábamos dando las 4 opciones, ustedes podían votar y en un ratito más adelante vamos a tener el resultado de la encuesta. La misma pregunta, pero en este caso para que vos opines, la hicimos en Instagram y hemos sido recibidos a lo largo de todas estas horas, desde el miércoles, muchas respuestas de parte de cada uno de los televidentes de Tarjeta Roja, así que en un rato vamos a compartir. Ahora, la presentación del tema y venimos con el debate. Luego del primer Consejo de Ministros del gobierno de Yamandú Orsi, las autoridades aseguraron que el panorama económico de nuestro país es complejo y que se deberá trabajar en la búsqueda de recursos para financiar las medidas propuestas en la campaña electoral. El ministro de Economía, Gabriel Odone, solicitó que se pida colaboración al momento de realizar el diseño del proyecto de ley quinquenal. Odone destacó que hay complejidades imprevistas que deben gestionarse, como la deuda de ACE, la situación de las empresas de transporte público, el juicio por el ferrocarril central, entre otras decisiones que comprometen el presupuesto a futuro. En cuanto a las inversiones, el secretario de Estado mencionó que aún no se visualizan grandes flujos de capital que pueda impulsar y acelerar el crecimiento económico ni el nivel de empleo esperado. Tras una reunión en la residencia de Suárez y Reyes, en la que participaron los diputados y senadores del Frente Amplio, el coordinador de bancada de la Cámara Alta señaló que la situación económica es más compleja de lo que esperaban. Sin duda la situación es un poco peor de lo que pensábamos y sin duda los datos no son nada alentadores en términos de cuál es la situación o el punto de partida. Por su parte, el ex candidato presidencial y senador del Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo en las últimas horas que la fuerza de izquierda está atajándose antes de incumplir promesas de campaña. Yo creo que están creando un relato para justificar cosas que van a hacer o algunas que no van a hacer y prometieron que las iban a hacer. Bueno, muy bien, ahí está parte de las declaraciones. Ayer se agregó a esto lo que decía Odone, que volvió a repetir de una situación sólida económica, pero que también hay una situación fiscal que preocupa. Emiliano, tu punto de vista sobre este tema. Bueno, considero que la mayoría de los uruguayos debemos de defender a nuestro ministro de Economía y Finanzas en los próximos pasos que
que tome, pero además me parece irónico que Delgado diga, bueno, que es antes de incumplir promesas de campañas las declaraciones del ministro, porque entiendo que en el 2019 hicieron campaña durante todo el año con el tema del déficit fiscal y la deuda pública. Después vimos que en realidad en este periodo se mantuvo más o menos en los mismos porcentajes y que en realidad no hubo una buena administración del gasto. Entonces me parece que es un poco irónico y también entiendo que la ciudadanía toda tiene que entender de lo que hablamos y no podemos venir con números así, que es algo a lo que se suele recurrir por parte de los referentes de la coalición, a hablar de números agarrados de los pelos cuando en realidad tenemos problemas puntuales, problemáticas puntuales, como por ejemplo la pobreza infantil, que el Frente Amplio en su momento lo tomó con aproximadamente 40,6%, la redujo al 17% cuando entregó el gobierno en el 2019 y nuevamente la están entregando con alrededor de 20% aproximadamente. Entonces me parece peligrosas las declaraciones y creo que en realidad hay que esperar a los próximos pasos del ministro de cara a lo que se viene, ¿no?, en materia económica. Para vos están o por lo menos ¿se corre riesgo la aplicación de alguna de las medidas prioritarias que el Frente Amplio estableció por la situación económica que hoy se refiere? No, el Frente Amplio dejó muy claras cuáles son sus propuestas, sus prioridades, en realidad, en Colonia en su momento, en aquella presentación que se hicieron de las prioridades programáticas. Allá fueron 48 en su momento, sí, ahora se hablan de 63 en el Consejo de Ministros y también la otra vez cuando se reunieron en Suárez y Reyes. Bueno, pero seguimos el mismo lineamiento, esperando a que el ministro cumpla, que el presidente cumpla, y bueno, confiando en los próximos procesos que se den de cara también al presupuesto que se viene. Juan Ignacio, ¿vos cómo lo ves? Bueno, muy bien. Primero que nada destacar esto del ministro rectificando lo que dicen sus compañeros, porque en Uruguay no existe ningún tipo de bomba, es un país sólido, sobre todo si pensamos en crecimiento, en empleo, en inflación. Lo cierto también es que el ministro plantea que se necesita un aumento en el crecimiento para poder aplicar sus políticas públicas. Estas políticas que planteó el Frente Amplio en su momento necesitan de un aumento en el crecimiento. Y de esto depende, un fortalecimiento en la estabilidad macroeconómica y por otro lado una mejora en la competitividad, o sea, una atracción de inversiones, que a su vez se contrapone con otras posturas mismas desde dentro del gabinete, porque encontramos declaraciones públicas de ministros diciendo, gastemos a troche y moche, gastemos sin ningún tipo de restricción, y por otro lado otro ministro hablando de, modifiquemos las reglas de juego. Cuestiones que por un lado hablarían de, perjudicar lo que es a nivel macroeconómico nuestra situación fiscal, y por otro, comprometiendo la seriedad y quizás desvirtuando un poco el deseo de los inversores privados en poder inyectar su dinero en la economía uruguaya. Además, podemos hablar también de lo que es las propuestas, la propuesta, una de las más importantes que hizo el Frente Amplio en campaña electoral, que fue la de atacar la pobreza infantil. Lo cierto es que hoy en día estamos viendo que no existe ninguna medida concreta, ni tampoco un lineamiento claro para decir, vamos a atacar este tema y vamos a avanzar en esta problemática. Hay 20 días hábiles de gobierno, no podemos hablar con tanta libertad. La cuestión es que como... el ministro lo único que propone es aumentemos el crecimiento y en base a eso vamos a poder aplicar las políticas públicas. Ayer lo que dijo en la comisión el ministro es que se están tomando 3 medidas respecto a ese tema. Uno tiene que ver con un ajuste fiscal para tratar de llegar a obtener los recursos que se requieren y después algunas otras medidas que van de la mano de algunos compromisos que podría asumir el gobierno para poder atender la situación de la pobreza infantil. Lo desglosó muy por arriba, obviamente no entró en detalles, pero la parte, digamos, del Ministerio de Economía, de la OPP, ya está trabajando para poder colaborar con los ministerios que forman parte de la atención, en este caso Primera Infancia, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Salud Pública, entre otros. Marcos. Sí. A ver, me parece interesante que se destaque la figura de Odone, me parece una figura muy respetable y a la que hay que creerle lo que dice. Y a mí me parece sustantivo cuando Odone dijo, tenemos el déficit fiscal más alto de los años 90. Recordemos que tuvimos un gobierno del Partido Nacional y de la coalición de gobierno que llega acá con uno de sus principales temas de campaña era hay que bajar el déficit fiscal, el gran error del Frente Amplio fue el déficit fiscal y entrega un déficit fiscal que cuando lo analizamos en profundidad y analizamos un poco el maquillaje que se hizo, que ahora vamos a ahondar en detalles, es más alto que el que dejamos en 2019.
Entonces eso me parece muy irresponsable, me parece que se le mintió a la gente y me parece que eso no lo deberíamos dejar pasar. Lo otro que me parece inadmisible y muy grave para el país, para la economía e incluso para la institucionalidad uruguaya es estos gastos que se postergaron y estos cobros que se adelantaron, que ha detallado muy bien tanto Rodrigo Arim como Done, que todavía no sabemos exactamente cuántos son. Porque fue tal la desprolijidad y la irresponsabilidad para intentar modificar ese número del déficit fiscal, hoy se habla de en torno a medio punto del PBI que el gobierno habría comprometido los recursos que va a tener el próximo gobierno el año que viene y habría gastado de forma irresponsable. Sí, una duda similar a la que tuvo que afrontar el gobierno de la calle Pou, ni bien asume. No, esta situación de que el déficit que tenemos es en el mismo orden, es un poco mayor. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que ustedes hicieron campaña diciendo que lo iban a bajar. El Frente Amplio no se llena la boca diciendo que este es el principal problema. Si bien entendemos que es algo que tenemos que atacar, no se le prometió a la gente esa baja del déficit. Ustedes hicieron campaña diciendo que ese déficit era inaceptable, que era un horror político. Podríamos citar las declaraciones de la calle Pou de 2019, donde yo creo que ustedes estarían de acuerdo. El problema es que lo incumplieron y vuelven a entregar un país que tiene aún más déficit. Pero quiero avanzar un poco hacia lo que decían un poco de las propuestas. Dejaron tal desastre en el orden de las cuentas públicas que todavía se está ordenando. Rodrigo Lim lo decía muy bien, todavía ni siquiera está el número de cuál es el verdadero déficit fiscal que tiene este país, y hay muchos ministerios que tienen comprometida su ejecución de gasto, algo que en realidad no había pasado antes. El Ministerio de Transporte, por ejemplo, creo que tiene más del 80%, 90%, de Echeverry lo ha ido afinando porque también se está estudiando, comprometido en la ejecución del gasto del ministerio. Después, en cuanto a qué cosas tenemos que hacer y quiere hacer Odone, me parece que Odone tiene muy claras las prioridades y hacia dónde quiere ir cuando hablamos de esto de empezar a rever la formación de precios en el Uruguay, y es muy interesante la línea que está planteando. En cuanto a las prioridades de gobierno, yo creo que están arriba de la mesa, pero hasta que no tengamos los números claros no vamos a poder empezar a avanzar. Creo que el Frente Amplio que está haciendo es un gobierno muy responsable, con un gran ministro de Economía, que antes de salir a hacer bombos y platillos, anuncios políticos, necesita tener clara la situación en la que estamos, que es muy distinta a la que la calle Pou nos prometió en 2019, que nos iba a dejar el país cuando entregara el poder. No, lo que hay que tener en cuenta respecto a lo que dice Marcos, lo que se ha manejado hasta el momento es 160 millones de lo que sería el juicio contra el Estado del Grupo Vía Central, la construcción del ferrocarril central, de la vía del ferrocarril central, que en realidad queda a solucionar a este gobierno. De hecho, ya comenzaron las reuniones. Nico, no es solamente eso. Eso es parte de la plata. 360 millones de dólares sería en ACE, la deuda de ACE por los números que se estuvieron manejando en estas últimas horas. Pero también hay situaciones comprometidas, por ejemplo, en el transporte público, o en algún organismo público que no tenían muy claro también. Pero además de eso, que todavía no está terminado de cuantificar, hay empresas públicas que adelantaron el aporte de impuestos al Estado, que las empresas públicas pagan impuestos, lo adelantaron un año entero para modificar el número final del cierre del gobierno. Y esos números todavía no están finos, y eso lo dice muy bien Rodrigo Arim, se está estudiando eso para poder tener el número final. El director del PP decía que ya en esta semana podían tener el balance final. Sí, se estima del final de administración, que hay un piso de medio punto del PBI, que es una brutalidad. Cuando uno habla con la gente de los economistas sobre este tema, es verdaderamente preocupante que el país haya hecho esta desprolijidad en cuanto a los números en el déficit fiscal. Me parece que eso es muy preocupante, y quiero un detalle más sobre la situación económica que a mí me parece muy grave. Hoy tenemos un PBI más alto que en 2019, sin embargo tenemos una situación mayor de pobreza infantil y tenemos una situación de mayor precariedad laboral. Eso me parece que es una gran definición de cómo manejó la economía este gobierno. Tenemos más PBI, el país es más rico, pero los más desfavorecidos están peor. Eso es lo que quiere cambiar el Frente Amplio. Con respecto a la polémica de las bombas, porque Casciani, cuando habla de bombas a desactivar en la economía, habla de esto, habla de lo que queda como herencia de la administración pasada. Y ayer Odone desmiente las bombas. Yo creo que hay que ¿Vos cómo lo ves así? Yo creo que hay que separar entre el discurso de un político y el discurso de un técnico. Creo que Odone ha sido muy responsable en marcar que la situación económica en nuestro país es sólida, es compleja, tiene grandes complejidades, pero la va a poder manejar. Casciani intentó hacer digamos, una referencia política que yo puedo no compartir la palabra, la expresión, pero lo que está diciendo es que este gobierno nos deja grandes problemas que tenemos que solucionar. Quizás la palabra bombas no fue la más adecuada, pero refleja estas problemáticas que yo estaba describiendo. No creo que haya sido una polémica tan dicotómica entre estamos bien o estamos mal. Creo que fue más un error de términos, que me parece natural que un ministro de Economía y un senador de la República no utilicen exactamente los mismos términos. Gonzalo. El gobierno de Orsi lleva 1 mes y 2 días de gobierno. No podemos tildarlo aún de irresponsable o irresponsable, si podemos ver o avisorar cuáles van a ser los principales lineamientos políticos que va a tomar. Y hablar de solamente en estos últimos 15 días del gobierno de la calle Pou, avisora que se viene un terreno para el ajuste y para
no cumplir con las promesas de gobierno que Yamandu Orsi le propuso a la gente, como por ejemplo bajar la edad de jubilación a 60 años, por ejemplo contratar a 2.000 funcionarios policiales. Esa no es una promesa de Yamandu. Sí, es una propuesta. Ustedes pasaron 5 años hablando del gobierno del frente. Debate. 5 años, no, déjame que esté hablando, pero yo no te interrumpí. Parecería que Marcos estuviera en el año 2020 hablando, ¿no?, de todo el déficit fiscal que le deja el gobierno de Tabaré Vázquez a la calle Pou en 5 años, en un quinquenio en el cual se destruyeron 100.000 puestos de trabajo. La inflación estuvo por encima del rango meta, casi en 2 dígitos, estuvo en un promedio anual del 8%, en un déficit fiscal que terminó en 3,9 del PBI, ahora lo estamos dejando, que es el resultado fiscal estructural con el BPS, que no toma el efecto del Banco Central, que no puede ser dirigido por el Ministerio de Economía, en un 3,4, sin embargo el Frente Amplio lo dejó en un 3,9, porque hay que ver, ¿no? Obviamente el economista va a tomar el dato que más le sirva para el debate. En un nivel de endeudamiento que aumentó un 10% en el gobierno del Frente Amplio, y en el gobierno de la calle Pou aumentó un 9%, con pandemia, con sequía, con guerra en Europa, con el desfalco de los precios con Argentina, que generó toda una crisis también laboral, obviamente, en el litoral de nuestro país. O sea, hay que mirar los números en función del contexto en el cual se dieron. Para los primeros años de gobierno de la calle Pou, en lo cual a los 13 días tuvieron que hacerse cargo de la pandemia y tuvieron que reorganizar las prioridades de gobierno, ha sido un buen gobierno que dejó más de 100.000 puestos de trabajo, sin embargo se destruyeron 50.000 en el pasado. Bajamos la inflación al 4%, que es una de las políticas más redistributivas en el cual todos se benefician. Aumentó el salario real un 2,7%, cuando el compromiso era más, pero obviamente tuvimos una pandemia en el medio que hizo que en los primeros 2 años se destruyeran puestos de trabajo y los salarios bajaran, pero fue un compromiso con el sindicato. Es decir, en los números macroeconómicos este gobierno, con todo lo que le ha tocado asumir durante todos estos años, más que nada los primeros 2 años de gobierno, ha dejado a Yamandu Orsi las cuentas en orden. No podemos tomar la postergación de pagos como parte del déficit fiscal estructural, porque ningún economista lo hace, no lo hacen los ministerios de Economía. O sea, eso, el Frente Amplio dejó al gobierno de la calle Pou 400 millones de dólares en obra pública, que este gobierno tuvo que hacerse cargo, y no lo criticamos, porque es parte, los gobiernos no terminan y no empiezan ni terminan en 0 pesos. Obviamente hay políticas de Estado que se dan y son los gobiernos que siguen los que tienen que asumir esas responsabilidades que toma el gobierno anterior, legitimado por la gente, ¿no? Y otra cosa que quería decir es que ya pasó el primer mes y ya desde el Ministerio de Industria y Energía y Minería decidieron que no van a aumentar o cambiar el precio de los combustibles cada mes, que generaba transparencia y que lo cambió el gobierno de la calle Pou. Sí se van a tener a la ley a cambiarlo cada 60 días, es decir, 2 meses, y ahora el precio de paridad de importación de los combustibles bajó y sin embargo el precio se mantiene. Sin embargo, de este gobierno cada vez que bajaba, lo bajaba. El precio de paridad de los combustibles, según el dato Ursera, tenía que bajar 9% en el caso de las naftas, 5% en el caso de gasoil. El gobierno resolvió mantener las naftas y el gasoil reducirlo 1,5%. Hay otro tema ahí también, ¿no?, que es la posibilidad de poder modificar el artículo de la ley de urgente consideración y llevar a que ese análisis que se hace por parte de la URSEA no sea todos los meses como pasa. Hoy la LUC estima que, o por lo menos establece, que se puede hacer un cálculo a 2 meses. A 2 meses. Y eso en principio sería lo que quiere llevar adelante el Ministerio de Industria. Déjame dejar una pregunta más que le quiero hacer a Gonzalo. ¿Vos crees que este relato que para ustedes instala el gobierno respecto a la situación económica pone en duda o, genera cierta expectativa con respecto al tema de las medidas y van a poder llegar a concretar todo lo que se anunció en campaña? Pero está más que claro. O sea, ya primero desde el conflicto interno que tiene el oficialismo, cuando la ministra de Vivienda dice que va a tener plata y va a poder gastar todo, hasta el ministro de Economía que dice que hay que tener cuidado con los gastos, que no sabe si se va a comprometer muchas cosas de las que dijeron, y yo creo que es el terreno fértil para lavarse las manos en alguna política pública que quisieron implementar en campaña electoral y obviamente no lo van a cumplir ahora. Yo creo que es un error de lectura. El propio Done, al que todos dicen respetar, dijo que el programa se cumple, ¿no? Y que lo que se está haciendo es buscar la forma para que eso pase. Pero quiero corregir 2 datos que dijo Gonzalo porque me parece muy importante que la gente lo tenga claro. El primero es ese dato sobre lo que dejan los gobiernos y que es normal. Una cosa es dejar obras y cosas para el futuro del país, como hizo el Frente Amplio con UPM,
que fue una gran obra con muchos puestos de trabajo, que fue lo que en parte le permitió al gobierno de la calle Pou mantener los puestos de trabajo, cosa que no nos deja este gobierno, no nos deja grandes obras que den mucho empleo. Lo que sí nos deja es una gran falta de recursos por cobrar impuestos anticipados a empresas públicas, que no es lo mismo. No comparemos hacer una gran obra y permitir que haya puesto de trabajo a futuro con ir y pedirle a todas las empresas públicas un adelanto del cobro para maquillar los números. Y lo segundo que quiero corregir es lo del salario real. Porque es verdad que el salario real creció. Ahora, este número, cuando nosotros lo desagregamos por deciles de ingreso, el salario real creció principalmente en los sectores más privilegiados de la sociedad. Sin embargo, aquellos a los que yo entiendo la política debería beneficiar, se vieron perjudicados en sus ingresos reales a lo largo de este periodo de gobierno. Eso está muy bien estudiado por el Instituto de Economía y ha habido varios informes al respecto que muestran cómo los deciles más bajos de nuestra sociedad no tuvieron el mismo crecimiento que tuvo el salario. Entonces, el salario real creció, es verdad. Ahora, tenemos hoy en día más cantidad de puestos de trabajo precarizados y además tenemos un montón de gente que está ganando menos de 25.000 pesos. El salario Yo te pregunto, real... Gonza, con menos de 25.000 pesos, ¿alguien vive hoy en día? No vive ahora y no vivía en el 2019 tampoco. Bueno, o sea, hoy tenemos más gente en esa situación. No, yo lo que te digo es que en Sí, ese momento... sí, tenemos más gente en esa además, situación. el salario real estaba casi igual que ahora y la inflación estaba al doble. Y la inflación es la política más redistributiva y es la que le deja más bolsillo lleno a la gente. Así que eso no lo tenés Tanto el en Frente cuenta Amplio cuando como estás Done han hablando. reconocido públicamente que la política de inflación ha sido buena, ha tenido sus costos, pero Done dijo que la va a mantener. Entonces, Los datos en eso puedo estar de económicos hay acuerdo. que mirarlos en su conjunto. Hay que mirarlos en su conjunto. Ahora, cuando uno analiza el salario real, los sectores más desfavorecidos han sido muy perjudicados por el gobierno anterior y en eso es en lo que quiere poner énfasis el Frente Amplio. Con 25.000 pesos no se vivía antes y no se vive ahora. ¿Por qué te parece El problema es que hoy hay más gente que gana 25.000 ¿Por qué menos de te parece 25.000 que pesos. pasó eso? Por irresponsabilidad del gobierno No, en el manejo. Porque tuvimos una pandemia que destruyó puestos de trabajo, que bajó el salario, obviamente, porque las empresas que son el 70%, que son las pymes, tuvieron que decidir a quién iban a dejar sin trabajo o bajarles el sueldo para mantener a todos trabajando, porque el mundo se paró. Yo no te Pero estoy si vos no le vas a achacando- decir a la gente eso... No, pará, pero No hablé yo del no te estoy salario achacando real. la situación Está. del 2021 o del 2022 con el empleo, porque claramente fue por la pandemia. Ahora, el número macro del PBI, comparación 2020 contra 2024, el PBI es más alto, por lo tanto el Uruguay es más rico. Esa distribución se dio de una manera que nosotros no compartimos, porque el PBI es más alto, pero la pobreza infantil también es más alta y los sectores más desfavorecidos de la sociedad siguen ganando menos y tenemos más gente en esa situación. Pero el PBI es más alto, o sea, el país creció. No podemos decir que el Uruguay es más pobre, digamos, que en 2019. Bajamos por la pandemia, pero volvimos a rebotar. El crecimiento anual no significa redistribución, ya lo sabemos. Eso depende de la política de gobierno. Para ustedes no pero significa. pasó en el Nosotros gobierno creemos que hay que hacer de eso. Tabaré Vázquez porque hubo un crecimiento sostenido que casi que no crecíamos, pero estuvo en el entorno del 0,5 y la pobreza aumentó durante todos esos años. O sea, también tenés que mirar la línea no desde el 2020 en adelante, sino cómo viene desde 2015 en adelante, en el cual la pobreza bajó, subió, después en el 2020 obviamente volvió a subir por un pico mundial y este gobierno del 2022 en adelante lo empezó a bajar. Bueno, vamos a hacer una pausa. Obviamente le estamos preguntando a la gente qué opina sobre la situación económica del país y cómo de alguna forma cataloga o califica cómo dejó la administración de la calle Pou esta situación. Y también estamos preguntando lo mismo en X. En un ratito vamos a venir con esos resultados y además qué más dicen Emiliano y Juan Ignacio sobre el tema. Pausa, ya seguimos, dale.